Durante años, España contempló a la infanta Elena como una figura serena, discreta y casi impenetrable, una mujer formada para obedecer, sonreír y sostener el peso de una institución sin permitir que sus emociones salieran a la luz. Pero detrás de esa imagen impecable, la historia fue muy distinta. Lo que parecía un matrimonio ideal con Jaime de Marichalar terminó convertido en una relación marcada por la distancia, la presión pública, el silencio y un desgaste que avanzó lentamente hasta hacerse imposible de ocultar. Esta historia no habla solo de una boda real ni de una separación que sacudió a la monarquía española. Habla de una mujer criada bajo reglas estrictas, observada desde niña, obligada a proteger la imagen de la corona, incluso cuando su vida privada se quebraba por dentro. Habla también de dos mundos que nunca terminaron de encajar, de una convivencia cada vez más tensa, de una exposición mediática constante y de una madre que intentó mantener en pie a su familia, mientras todo alrededor comenzaba a fracturarse. Lo más impactante es que durante mucho tiempo casi nada de eso se dijo en voz alta. Mientras el público veía actos oficiales, sonrisas medidas y apariciones calculadas, la realidad avanzaba en otra dirección. La distancia entre ambos crecía, las señales eran cada vez más visibles, y el final se acercaba con una fuerza que ya nadie podía detener. Cuando la separación salió a la luz, no solo cayó una imagen de estabilidad, también quedó al descubierto el lado más humano, más doloroso y más silencioso de una infanta que había vivido durante años, atrapada entre el deber, la presión y la necesidad de reconstruirse. Hoy vamos a recorrer esa historia desde el principio, sin adornos y sin la fachada perfecta que durante tanto tiempo ocultó lo esencial, porque detrás del título de infanta había una mujer que luchaba en silencio, y detrás del protocolo había una vida que estaba muy lejos de ser un cuento. Para entender cómo la infanta Elena terminó atrapada en una etapa tan difícil, hay que volver al origen mucho antes de la boda, mucho antes de los rumores, mucho antes de que el silencio empezara a pesar más que cualquier declaración. Elena nació el 20 de diciembre de 1963 en Madrid, en una familia destinada a ocupar el centro de una de las instituciones más observadas de Europa. No fue una infancia común. Desde muy pequeña aprendió que su vida estaría condicionada por el protocolo, la disciplina y la mirada constante del público. Ser la hija mayor de Juan Carlos y Sofía no significaba solo crecer rodeada de privilegios. Significaba también vivir bajo una presión silenciosa, asumir responsabilidades desde temprana edad y entender que cada gesto, cada palabra y cada relación personal podía tener consecuencias públicas. Mientras otros niños descubrían el mundo con libertad, Elena fue educada para representar algo más grande que ella misma. No solo debía comportarse como una Borbón, debía encarnar la imagen de continuidad, orden y estabilidad que la monarquía española quería proyectar. Quienes la conocieron en su juventud describían a Elena como una mujer seria, reservada y profundamente leal a su familia. No tenía el aire más espontáneo de su hermana Cristina, ni la facilidad para conectar con el público de otras figuras mediáticas. Su carácter era más contenido, más reflexivo, más rígido incluso. Pero precisamente ahí estaba una de sus mayores fortalezas. Elena parecía haber asumido desde muy temprano que su papel no consistía en brillar por escándalos ni por gestos impulsivos, sino en sostener la dignidad de la institución
incluso cuando eso implicara sacrificar parte de su vida personal. Su formación fue exigente. Recibió una educación cuidada, estudió idiomas y fue preparada para desenvolverse en ambientes institucionales con absoluta corrección. Sin embargo, detrás de esa estructura tan cerrada, también existía una mujer con inquietudes propias, con deseos de afecto, con necesidad de espacios donde pudiera sentirse menos observada. Y fue ahí donde apareció una de sus grandes pasiones, el mundo ecuestre. Los caballos no eran para Elena una simple afición elegante, ni un pasatiempo aristocrático. Eran una vía de escape. En ese entorno encontraba una libertad emocional que rara vez, tal vez, podía experimentar en su vida oficial. Entre competiciones, entrenamientos y el contacto con ese universo, podía alejarse por momentos del peso de su apellido. Pero el tiempo avanzaba, y como ocurría con cualquier mujer joven de su posición, la atención mediática comenzó a concentrarse también en su vida sentimental. En los años 80 y comienzos de los 90, cada amistad cercana a cada aparición, cada rumor sobre posibles pretendientes se convertía en material para la prensa. España no solo observaba a una infanta, observaba a una mujer cuya futura elección amorosa podía convertirse en asunto de Estado o al menos en un tema de interés nacional. La presión era enorme porque enamorarse, siendo miembro de la familia real, nunca es simplemente enamorarse. Entonces apareció Jaime de Marichalar. A primera vista parecía reunir todos los ingredientes que encajaban con lo que el entorno esperaba para Elena. Tenía apellido, posición, presencia, educación y una imagen sofisticada que lo hacía destacar. Procedía de una familia aristocrática y su trayectoria profesional lo vinculaba al mundo financiero, un terreno que transmitía solidez, prestigio y proyección social. Para muchos parecía el candidato perfecto. Y en una monarquía donde la apariencia de armonía lo es casi todo, esa impresión inicial tenía un peso enorme. La relación avanzó y con ella la ilusión pública. Cuando la Casa Real anunció el compromiso, una parte importante de la sociedad española recibió la noticia con entusiasmo. Todo parecía encajar. La hija mayor del rey emérito se casaría con un hombre distinguido, bien posicionado y capaz de acompañarla en un papel delicado dentro de la institución. La escena parecía perfecta. La promesa de una boda real reforzaba esa imagen de estabilidad que la monarquía necesitaba proyectar en un país donde los símbolos importaban mucho más de lo que a veces se reconoce. Sin embargo, detrás de esa historia que parecía ordenada y prometedora, ya se escondía una pregunta que con el tiempo se volvería inevitable. ¿Realmente eran compatibles? Porque una cosa es que una pareja luzca impecable ante las cámaras, y otra muy distinta es que sus mundos interiores logren convivir sin fracturarse. Elena venía de una vida marcada por la obligación, la disciplina y la renuncia personal. Jaime, en cambio, se movía con naturalidad en ambientes donde el estilo, la proyección social y una cierta sofisticación individual tenían un peso enorme. Lo que al principio pudo parecer una combinación atractiva con el tiempo, empezaría a revelar fisuras mucho más profundas. Aún así, en ese momento, nadie quería mirar demasiado de cerca. España prefería ver el cuento perfecto, la gran boda, la promesa de una nueva etapa para la infanta.
Y Elena, fiel a su educación, avanzó hacia ese destino, con la serenidad de quien ha aprendido a callar, incluso cuando todavía no sabe si el camino elegido la conducirá a la felicidad o al comienzo del mayor desgaste de su vida. La boda llegó envuelta en una atmósfera de grandeza, expectativa y simbolismo. El 18 de marzo de 1995, Sevilla se convirtió en el escenario de una ceremonia que no solo unía a dos personas, sino que también reforzaba la imagen de continuidad de la monarquía española ante el país y ante Europa. La infanta Elena apareció ante el mundo como una novia impecable, y Jaime de Marichalar como el compañero distinguido que parecía encajar a la perfección en aquel universo de tradición, protocolo y elegancia. Desde fuera todo transmitía estabilidad. Todo parecía calculado para consolidar la idea de que la hija mayor de Juan Carlos primero había encontrado al hombre adecuado. Durante los primeros años, esa apariencia se mantuvo. La pareja acudía a actos oficiales, posaba unida en eventos públicos y proyectaba una imagen serena, ordenada y formal. Desde la distancia, no había señales evidentes de ruptura. Al contrario, para muchos españoles, representaban una pareja discreta menos expuesta que otras figuras de la realeza y aparentemente centrada en construir una vida familiar sin estridencias. La llegada de sus hijos reforzó todavía más esa percepción. Primero nació Felipe Juan Froilán y después Victoria Federica. Con ellos la historia parecía adquirir una dimensión aún más sólida, más estable, más completa. Pero fue precisamente en esa etapa cuando la imagen pública parecía más firme donde comenzaron a surgir las primeras grietas. No fueron escándalos inmediatos ni explosiones visibles. Fueron señales pequeñas, casi imperceptibles al principio, pero cada vez más difíciles de ignorar para quienes observaban con atención. Gestos fríos en algunos actos, miradas distantes, apariciones, donde la complicidad parecía forzada. Rumores persistentes sobre rutinas separadas y estilos de vida cada vez menos compatibles. Nada de eso era suficiente por sí solo para confirmar una crisis, pero juntos empezaban a dibujar un patrón inquietante. La dificultad estaba en que Elena había sido educada para soportar en silencio. No pertenecía al tipo de figura pública que responde, desmiente o se expone emocionalmente. Si algo iba mal, no iba a decirlo. Si había tensión en casa, no iba a convertirla en espectáculo. Y si el matrimonio empezaba a agrietarse, su primer impulso no sería protegerse a sí misma, sino proteger la institución a sus hijos y la fachada de estabilidad que durante años se había considerado casi sagrada dentro de la familia real. Jaime de Marichalar, por su parte, ocupaba un lugar que no era sencillo. Había entrado en una estructura cerrada llena de reglas no escritas, jerarquías delicadas y exigencias permanentes. Aunque tenía apellido, educación y una imagen sofisticada, integrarse plenamente en la lógica de la familia real no significaba solo vestir bien o comportarse con corrección. Significaba aceptar que la vida personal quedaba subordinada a la institución. Y ahí empezaban los roces más profundos. Porque una cosa es admirar desde fuera el mundo de la monarquía, y otra muy distinta es vivir dentro de él sin perder la propia identidad.
Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos se fueron volviendo más visibles. Elena era una mujer moldeada por el deber, acostumbrada a la discreción, al orden y a un sentido casi rígido de la responsabilidad. Jaime parecía sentirse más cómodo en entornos sociales donde el protagonismo, el estilo y la proyección personal tenían un peso mucho mayor. Ella tendía a la contención. Él proyectaba una imagen más sofisticada, más vinculada al mundo financiero, al entorno de la moda, a círculos de influencia que no necesariamente compartían la lógica silenciosa y severa del Palacio de la Zarzuela. Lo que en un primer momento pudo parecer equilibrio con el tiempo, comenzó a parecer choque. La presión mediática hizo el resto. Cada aparición pública era analizada al detalle. Cada distancia se interpretaba. Cada ausencia alimentaba rumores. Y aunque la Casa Real evitaba pronunciarse, el silencio no frenaba la curiosidad. Al contrario, la multiplicaba. España empezó a mirar a la pareja no solo como un símbolo de armonía, sino como una posible historia en crisis que todavía no se atrevía a mostrarse por completo. En ese contexto, la vida cotidiana se volvía aún más difícil, porque los problemas privados, cuando se viven bajo observación constante, dejan de ser solo problemas privados. Se convierten en un escenario de desgaste permanente. Mientras tanto, Elena seguía aferrada a lo que más le importaba: sus hijos. Quienes la observaban de cerca coincidían en que la maternidad ocupaba el centro de su vida. Intentaba darles estabilidad, rutina y protección, incluso mientras alrededor crecían los comentarios y las especulaciones. Pero sostener esa normalidad era cada vez más complicado, porque cuando una relación se enfría durante años, el silencio no la salva. Solo retrasa el momento en que la verdad termina imponiéndose. Y entonces ocurrió algo que alteró todavía más el equilibrio ya frágil del matrimonio. Un acontecimiento grave, inesperado y profundamente desestabilizador estaba a punto de cambiar la dinámica entre ambos para siempre. Lo que ya era una convivencia llena de tensiones entraría en una etapa todavía más dura, más delicada y mucho más difícil de sostener. El punto de inflexión llegó en 2001. Jaime de Marichalar sufrió un accidente cerebrovascular que provocó una enorme preocupación dentro de la familia real y abrió una etapa especialmente delicada en la vida del matrimonio. A partir de ese momento, lo que ya venía mostrando señales de desgaste dejó de ser solo una cuestión de diferencias de carácter o de estilos de vida incompatibles. La relación entró en una fase mucho más compleja, marcada por la enfermedad, la recuperación, la presión emocional y una nueva distribución de cargas que alteró profundamente la convivencia. Para Elena, aquella situación significó asumir todavía más responsabilidades. No solo seguía siendo madre de 2 niños pequeños y miembro activo de una institución sometida a observación constante, también pasó a ocupar un papel esencial en el acompañamiento de su esposo durante una recuperación larga, exigente y emocionalmente pesada. En público, su actitud fue la misma de siempre: serenidad, discreción, sentido del deber. Pero detrás de esa imagen contenida, todo indicaba que la carga personal era cada vez mayor. La enfermedad cambió dinámicas, rutinas y equilibrios. Y cuando una relación ya viene arrastrando tensiones previas, un episodio tan grave no siempre actúa como elemento de unión. A veces ocurre lo contrario. La presión acumulada expone con más crudeza
todo lo que ya estaba agrietado. Lo que antes podía sostenerse con distancia o con silencios medidos, ahora exigía una convivencia mucho más delicada, más intensa y más vulnerable. En ese contexto, las diferencias entre Elena y Jaime no desaparecieron. Se hicieron más difíciles de contener. Con el paso del tiempo, las señales públicas se volvieron más evidentes. Las apariciones conjuntas comenzaron a reducirse de manera notoria. En algunos actos de relevancia institucional, Elena acudía sola. La prensa del corazón, que durante años había trabajado con insinuaciones y cautela, empezó a hablar con mayor seguridad de una crisis matrimonial. Ya no se trataba solo de rumores dispersos. Era una percepción cada vez más asentada. Algo se había roto, y aunque nadie dentro del entorno oficial lo dijera abiertamente, el deterioro empezaba a ser imposible de ocultar. Lo más revelador era que el silencio de Elena seguía intacto. No respondió a especulaciones, no alimentó titulares, no buscó defender su versión en público. Su manera de enfrentar la tormenta fue seguir adelante con sus obligaciones, proteger a sus hijos y soportar el peso de una situación que se volvía cada vez más insostenible. Esa reserva, que durante años había sido vista como una virtud propia de su posición, empezó a mostrar otro rostro. El de una mujer obligada a resistir sin poder expresar con libertad lo que estaba viviendo. Mientras tanto, la distancia con Jaime parecía aumentar también en el plano cotidiano. Ella seguía vinculada a una agenda marcada por compromisos institucionales, labores sociales y una presencia controlada dentro del marco de la corona. Él mantenía conexiones con ambientes muy distintos, ligados al mundo financiero, social y cultural, donde la lógica era otra. No solo estaban viviendo una crisis sentimental, estaban quedando cada vez más lejos el uno del otro en la forma de entender su lugar, su rutina y su manera de habitar la vida. En medio de todo eso, estaban Felipe y Victoria Federica. Para Elena, ellos seguían siendo la prioridad absoluta. Intentar preservarles una infancia estable en medio de un clima tenso, rodeado de rumores y creciente atención mediática, exigía una fuerza enorme. La imagen pública podía seguir siendo ordenada, pero dentro del ámbito familiar, sostener la calma se convertía cada día en una tarea más difícil. Y cuanto más se extendía la crisis, sin una resolución clara mayor, era el desgaste emocional. Hacia mediados de los años 2000, la sensación de final inminente ya flotaba en el ambiente. La prensa hablaba de una separación casi como una certeza, a la espera de confirmación. En los círculos próximos a la Casa Real, el tema se manejaba con la prudencia extrema habitual. Nadie quería precipitar una noticia de ese calibre, pero cada gesto reforzaba la idea de que el matrimonio ya no tenía marcha atrás. No quedaba casi nada de aquella imagen inicial de armonía impecable que había deslumbrado en la boda de Sevilla. Lo que estaba ocurriendo no era simplemente la crisis de una pareja conocida. Era un problema delicado para una institución que siempre había intentado proyectar unidad, continuidad y control. La ruptura de la hija mayor de Juan Carlos primero no podía tratarse como un episodio cualquiera. Tenía un impacto simbólico enorme, y por eso mismo, cada paso se dio con lentitud, con cálculo, y con un silencio que solo hacía más intenso el interés del país entero. Pero el momento decisivo ya estaba cerca. Después de años de rumores, desgaste y distancia, la situación iba a salir finalmente del terreno de las especulaciones
para convertirse en noticia oficial. Y cuando eso ocurriera, España entendería que detrás de aquel matrimonio real no había una historia de estabilidad, sino una fractura larga, silenciosa y profundamente dolorosa. En noviembre de 2007, después de años de rumores, silencios y señales imposibles de ignorar, la Casa Real Española emitió el comunicado que confirmó lo que muchos ya sospechaban. La infanta Elena y Jaime de Marichalar iniciaban una separación temporal. El texto fue breve, sobrio y cuidadosamente medido, como suele ocurrir cuando la institución intenta contener una noticia incómoda sin abrir la puerta a mayores explicaciones. Pero el impacto fue inmediato. España entendió que una de las uniones más observadas de la monarquía había llegado a un punto de ruptura. No fue una noticia menor. Durante décadas la familia real había intentado sostener una imagen de estabilidad casi intocable. Por eso la separación de la hija mayor de Juan Carlos primero no se percibió solo como el fracaso de un matrimonio. También se interpretó como una grieta en la fachada de solidez que durante tanto tiempo había protegido a la corona. Los medios reaccionaron con intensidad. Programas de televisión, revistas y periódicos comenzaron a revisar cada etapa de la relación. Cada aparición distante, cada gesto frío, cada ausencia, que en su momento había parecido anecdótica y que ahora cobraba un nuevo sentido. Para Elena, aquella decisión debió de tener un peso enorme. No se trataba simplemente de poner fin a una convivencia desgastada. Significaba aceptar públicamente que ya no era posible sostener lo insostenible. Después de más de una década intentando proteger la estabilidad familiar, cuidar a sus hijos y cumplir con las exigencias de la institución, llegaba el momento más difícil: asumir que el silencio ya no bastaba para ocultar la realidad. Y aún así se mantuvo fiel a su manera de enfrentar las crisis.